Reinaldo Solar de Rómulo Gallegos. Reinaldo es el heredero de una antigua casa aristocrática venezolana, cuyos vestigios de gloria se extienden a una hacienda llamada Los Mijaos, situada en el Valle de Caracas. Desde la mañana Reinaldo abre los ojos a la montaña del Ávila, a las primeras luces del alba, percibe la magnitud de esa tierra que espera de él no solo trabajo, sino destino. Su primer día en el campo lo encuentra lleno de entusiasmo infantil, casi de descubrimiento, la leche tibia de las vacas, el mugido de los animales, el cielo que se abre, la sensación de que la herencia no es solo carga sino posibilidad de renovación. Sin embargo, pronto la herencia se presenta con su doble faz, heredó riqueza, pero también una tradición de estancamiento, que heredó tierras, pero también el peso de la historia de su linaje. Su padre, Daniel Solar, es un hombre que ha padecido la fatalidad. Tras una estancia en Europa regresó solo con ideas, morfina y lazos con la teosofía, lo que lo alejó del hacendado práctico que se espera. Reinaldo observa la contradicción, de un lado, la finca abierta, las posibilidades, del otro, la inercia familiar. La juventud de Reinaldo transcurre al borde de esa contradicción. Quiere actuar, quiere construir, quiere poesía y acción, pero también se siente heredero de la quietud. En una conversación con sus amigos intelectuales, formula una tesis que atraviesa la novela: somos incapaces para la obra paciente y silenciosa. Queremos hacerlo todo de un golpe. Esa confesión lo persigue, un deseo de grandeza repentino, sin sustento, un ideal heroico sin labor diaria. Mientras tanto, la hacienda empieza a mostrar signos de abandono. Los cañaverales, los trapiches, el valle que fue fértil se oscurecen bajo la sombra de la indecisión. Reinaldo, con sensibilidad, observa, las lomas, los pinares, el infinito del paisaje venezolano se imponen como metáfora de su propia espera. La tierra no solo pide manos, sino constancia. Pero él está esperanzado en un salto, novelar, fundar una religión, alcanzar Europa, transformar la patria. El paisaje se convierte en personaje. Los Mijaos no son solo posesión, son escenario de sueños y de derrota anticipada. En una escena temprana de la novela, Reinaldo aspira a escribir su novela, Punta de Raza, representa su fantasía de héroe literario, de profeta civilista en Venezuela. Su idealismo lo empuja hacia la ciudad y el mundo, dejando la finca en segundo plano. Pero la herencia rural lo llama, la tierra lo arrastra de regreso, lo confronta con el silencio de la rutina. La tensión entre el deseo de partir y el deber de quedar se vuelve central. Muchos de sus contemporáneos piensan que la solución está en emigrar, es necesario emigrar, dicen algunos personajes, como si la patria misma fuera un obstáculo. Reinaldo medita esa opción, la fuga se vuelve símbolo de renuncia, del fracaso de construir en el propio suelo. Pero a pesar de todo, Reinaldo no abandona el terreno sin antes experimentar su unión simbólica con la finca. En un momento sube al trapiche al amanecer, capta el sonido del molino, siente la brisa de la montaña, el mundo físico, el trabajo, el paisaje le hablan de una vida distinta a la de la ciudad, una vida ligada a la constancia. Esa experiencia lo conmueve, pero él ya está dividido. La vida cotidiana rural le parece noble, pero insuficiente para sus ambiciones. Buena parte de la historia avanza mostrando que su defecto no es la falta de ambición, sino la falta de apego al trabajo paciente, al tiempo prolongado. En sus diálogos acepta que, el amor a la aventura, el gran esfuerzo de un momento, por incapacidad para el pequeño de todos los días, define no solo a él, sino a un país. Reinaldo se encuentra decidido a dejar los Mijaos para emprender nuevas gestas, Europa, la literatura, la política. Y en ese punto, la novela plantea el conflicto fundamental, la tradición detenida contra la modernidad impulsiva, el trabajo lento contra la urgencia del éxito, la tierra arraigada contra el mundo abierto. De ese punto parte su búsqueda, que será dolorosa y esperanzada a la vez. Reinaldo Solar abandona los Mijaos con la idea de que su destino está más allá de los límites de la finca. Cree que el progreso y la renovación espiritual del país deben comenzar en la ciudad, donde la inteligencia y la acción podrían unirse.
Caracas lo recibe con su doble rostro, la ciudad pequeña y provinciana, todavía impregnada de rutina colonial, pero también el lugar donde una generación joven intenta gestar una nueva conciencia nacional. Entre cafés, tertulias y reuniones políticas, Reinaldo se reúne con un grupo de amigos que, como él, buscan redimir al país a través del pensamiento y la palabra. Discuten sobre arte, religión, filosofía y patria con la intensidad de quienes aún no han sido vencidos por la experiencia. Cada uno de ellos, con matices distintos, encarna una faceta del alma venezolana, la esperanza, la impaciencia, el escepticismo y la ironía. Reinaldo es el idealista, el que siente que su misión está ligada a una renovación moral. Su lenguaje se eleva, sueña con fundar una nueva raza espiritual que una la acción y la fe, el trabajo y la poesía. Pero esa búsqueda se topa con una paradoja que Gallegos retrata con sutileza: el verbo no basta. La ciudad, que parecía promesa, se convierte poco a poco en un laberinto de palabras y ambiciones truncas. Las conversaciones se repiten, los proyectos se disuelven, las ideas se fragmentan entre cafés y noches bohemias. Reinaldo siente que está actuando un papel, como si su vida fuera una representación vacía de entusiasmo. Hay un eco del destino del intelectual latinoamericano, atrapado entre el impulso del ideal y la impotencia del medio. En sus momentos de introspección, recuerda la finca y las montañas del Ávila, que ahora aparecen como un refugio de verdad frente a la falsedad de las luces urbanas. Pero al mismo tiempo, no puede volver atrás. Hay algo de orgullo y de miedo en él. Cree que regresar sería aceptar la derrota, reconocer que no ha logrado cumplir su sueño de trascender el ámbito rural. En las páginas de este segundo tramo de la novela, la figura del padre, Daniel Solar, reaparece como una sombra. Sus doctrinas teosóficas, su aislamiento y su incomunicación emocional con el hijo se revelan como símbolos de un fracaso anterior. Reinaldo siente que repite el ciclo de su progenitor, una fe intensa en ideales abstractos, seguida por la desilusión. En un pasaje clave, escribe en su diario que su generación ha querido ser alma sin cuerpo, pensamiento sin acción. La tensión entre el pensamiento puro y la vida práctica se vuelve el centro de su conflicto. Se enamora de María Teresa, una mujer de sensibilidad fina, que encarna el equilibrio entre emoción y realidad. Ella lo admira, pero también le teme, percibe en él la tormenta del idealista que no encuentra paz. Su relación se convierte en símbolo de esa lucha interior, ella representa el ancla y la tierra, mientras él persigue el horizonte. A medida que la ciudad se enrarece, la novela adquiere un tono más psicológico. Gallegos describe con lirismo el estado de ánimo de Reinaldo: vivía rodeado de rostros, pero solo, hablaba con entusiasmo, pero su voz no hallaba eco. El joven idealista comienza a descubrir que la soledad intelectual es también una forma de orgullo, una cárcel dorada que lo separa del pueblo y de la acción real. En un intento de hallar sentido, Reinaldo se involucra en movimientos políticos y sociales. Pero allí también se encuentra con la corrupción, la vanidad y el cansancio moral de los dirigentes. La utopía de la juventud se estrella contra la realidad de los intereses. Su desilusión se agrava, el país no parece dispuesto a renacer. En una noche de lluvia, camina por las calles de Caracas sintiendo que las luces se apagan no solo en las casas, sino dentro de su propio espíritu. El capítulo concluye con una reflexión sobre la incapacidad para la constancia, tema esencial en toda la obra. Los hombres de mi generación, piensa Reinaldo, han confundido el fulgor con la llama, la arenga con el trabajo. Han amado la altura, pero no el camino. Esa frase marca el punto de inflexión del personaje. Comprende que el heroísmo espiritual que soñó no se alcanza con discursos, sino con sacrificio cotidiano. Pero ese descubrimiento llega tarde, cuando ya ha perdido la fe en su entorno y empieza a sentir el vacío del fracaso moral. Así, Reinaldo queda suspendido entre dos mundos, el campo que abandonó y la ciudad que no lo comprende. Su espíritu idealista comienza a transformarse en melancolía, presagio de un retorno forzoso y de una búsqueda más profunda. La esperanza no ha muerto,
pero empieza a dolerle como una herida abierta. El tiempo en la ciudad ha desgastado a Reinaldo Solar. Las palabras que alguna vez fueron promesas se han vuelto peso, los ideales, un eco sin forma. La soledad intelectual y el fracaso de sus proyectos lo empujan a mirar de nuevo hacia la finca familiar, Los Mijaos, ese espacio que dejó en su juventud creyendo que el futuro estaba en las calles y tertulias de Caracas. Ahora, con el espíritu abatido, siente que la única redención posible es regresar al origen. El viaje de retorno no es solo físico, sino moral. El tren que lo conduce de vuelta a la tierra natal parece arrastrar con él sus sueños rotos, su orgullo herido y su sed de sentido. Durante el trayecto, observa desde la ventanilla el paisaje que se abre en verdes interminables, los cañaverales, los caminos de polvo, los ranchos, el río. Todo lo que antes le parecía simple o vulgar ahora adquiere un resplandor de verdad. El campo no es atraso, comprende, sino permanencia. En la tierra hay una sabiduría silenciosa que los hombres de ciudad han olvidado. Cuando llega a Los Mijaos, la hacienda está casi dormida. Los trabajadores lo reciben con respeto, pero con esa mezcla de distancia y costumbre que caracteriza al campesino frente al amo que regresa después de largo tiempo. Reinaldo recorre la casa, el trapiche cubierto de moho, los muebles cubiertos de polvo, los retratos familiares desvaídos. Todo le habla de una herencia abandonada, de una historia que se detuvo esperando su regreso. Su reencuentro con Daniel Solar, su padre, es uno de los momentos más densos de la novela. El viejo está enfermo, encorvado sobre sus papeles y sus doctrinas esotéricas. Apenas lo reconoce, pero en su mirada hay un brillo de ironía. ¿Has encontrado la verdad en tus libros?, le pregunta con voz temblorosa. Reinaldo no responde. Comprende que, en el fondo, ambos han fracasado en la misma empresa, buscar la redención en las alturas, olvidando el trabajo que sostiene la vida. El padre, teósofo y místico, se refugió en lo invisible, el hijo, en las abstracciones de la política y la literatura. Ambos han huido del contacto con la tierra. En esos días, Reinaldo intenta reconstruir la hacienda, pero su impulso se enfrenta con la dureza de la realidad. Falta mano de obra, falta dinero, y sobre todo, falta voluntad. Los peones lo miran con respeto, aunque sin esperanza. Saben que el patrón joven, por más idealista que sea, no tiene la constancia necesaria para sostener el trabajo cotidiano. La lucha entre la idea y la acción, entre el verbo y la faena, se hace evidente. En una escena cargada de simbolismo, Reinaldo contempla una tarde el campo desde la galería. El sol se hunde detrás de los montes, tiñendo el cielo de rojo. En ese instante siente que su alma es como ese paisaje crepuscular, hermosa en su melancolía, pero agotada. En su interior, el héroe que soñó ser se ha convertido en un hombre que comprende el valor de lo simple demasiado tarde. Esa comprensión lo llena de tristeza, pero también de una nueva lucidez. Todo está en la tierra, piensa, pero hemos querido mirarla desde el aire. Entiende que la redención no está en las ideas, sino en la labor humilde, en la continuidad silenciosa que él mismo rompió. El campo, con su ritmo natural, le enseña la paciencia que su espíritu nunca tuvo. Reinaldo escribe en su cuaderno reflexiones que suenan a confesión: he creído en la aurora sin aceptar la noche, que he querido ser fruto sin ser semilla. Cada palabra revela su transformación interior. Ya no hay altivez, sino una aceptación dolorosa. Empieza a entender que su generación no podrá construir nada mientras no aprenda a trabajar con el alma y las manos unidas. Pero el destino no le permite completar su renovación. El padre muere una madrugada, solo, entre sus papeles místicos. La muerte de Daniel Solar es también la muerte simbólica de una tradición espiritual desconectada del mundo. Reinaldo vela el cuerpo con una mezcla de compasión y amargura. Siente que ese final lo deja libre, aunque al mismo tiempo lo enfrenta a un vacío inmenso. Ahora me toca a mí comenzar de verdad, se dice, con la voz de quien ha comprendido al fin el peso de la existencia.
El capítulo concluye con la imagen de Reinaldo caminando al amanecer por los campos húmedos. El canto de los gallos resuena entre la niebla, los primeros rayos del sol iluminan la caña. Su rostro, sereno y envejecido, refleja un cambio. El idealista se ha convertido en hombre consciente del sacrificio. Pero su mirada también deja ver que la batalla interior no ha terminado, apenas comienza. Tras la muerte de su padre, Reinaldo Solar asume el mando de los Mijaos. Por primera vez en su vida, no siente que la herencia sea una carga, sino una oportunidad de redención. Decide quedarse en la hacienda y consagrarse a la tierra, a la siembra, al trabajo cotidiano que antes había despreciado. El joven idealista de los cafés caraqueños se convierte en un hombre silencioso, más atento a los ciclos del sol que a los discursos. La naturaleza, antes contemplada como símbolo, se transforma ahora en maestra y juez. Las primeras semanas están marcadas por una energía nueva. Reinaldo madruga con los peones, camina los surcos, revisa los sembradíos, planifica mejoras para el trapiche. Su presencia, aunque aún torpe, genera esperanza entre los trabajadores. El patrón ha cambiado, murmuran. Ya no se comporta como un señor distante, sino como uno más entre ellos. El sudor, el polvo, la fatiga se vuelven para él signos de dignidad. En el contacto con la tierra siente que se limpia el alma de las impurezas del orgullo y del pensamiento estéril. Rómulo Gallegos muestra aquí la transformación espiritual del protagonista como una metáfora del destino nacional. Lo que antes era un hombre dividido entre palabra y acción, ahora es símbolo de una Venezuela que intenta reencontrarse con su raíz productiva, con el trabajo y la humildad. Reinaldo ya no busca heroísmos súbitos ni hazañas grandilocuentes. Ha comprendido que el verdadero valor consiste en perseverar, en sembrar sin esperar gloria inmediata. Sin embargo, el pasado no se borra con facilidad. Por las noches, cuando el campo duerme, los recuerdos de la ciudad vuelven a rondarlo. Evoca los rostros de sus amigos, las discusiones, las risas, los sueños de redención colectiva. Le duele pensar que su generación se dispersó en la nada. Algunos partieron al extranjero, otros se vendieron al poder, otros simplemente se rindieron al hastío. En esas reflexiones nocturnas, Reinaldo siente que también él corre el riesgo de convertirse en una sombra más, en un hombre que quiso demasiado y logró poco. El dolor se agudiza cuando recibe una carta de María Teresa, la mujer que dejó atrás. Ella le escribe desde Caracas, ha decidido casarse con otro, alguien práctico, un hombre, de acción, dice ella, no de sueños. La noticia golpea a Reinaldo con dureza, pero no con sorpresa. Entiende que ese amor pertenecía a un tiempo de ilusiones juveniles, no al presente sobrio que ahora lo define. Aún así, su soledad se intensifica. Siente que la tierra lo nutre y lo castiga al mismo tiempo, le enseña a resistir, pero también a callar. Gallegos imprime en este capítulo un tono existencial y poético. Reinaldo medita frente al horizonte del Ávila, percibiendo el paso lento de los días. Todo parece igual, pero dentro de él algo germina. Ha comprendido que la patria no se construye con palabras ni con heroísmos efímeros, sino con la constancia del que siembra sabiendo que tal vez no verá el fruto. Esa revelación lo reconcilia con su pasado y con su padre muerto. He sido muchas cosas, piensa, pero hoy empiezo a ser alguien. El trabajo empieza a rendir frutos. Los cultivos florecen, el trapiche vuelve a funcionar, los peones trabajan con entusiasmo. La hacienda, antes silenciosa, recupera su vida. Reinaldo siente una satisfacción serena, una dicha sin ostentación. No es la felicidad del éxito, sino la paz de quien ha encontrado su lugar. Sin embargo, el equilibrio es frágil. El país se agita con tensiones políticas, rumores de guerra civil y corrupción. Algunos de sus antiguos compañeros lo buscan para convencerlo de regresar a la lucha pública. Le hablan de patria, de deber, de revolución. Por un instante, la vieja llama del idealismo se enciende de nuevo.
La idea de un cambio nacional lo seduce, imagina que podría unir el trabajo del campo con la transformación social. Pero pronto comprende que sería repetir el error. Ya no cree en las revoluciones que no nacen del esfuerzo cotidiano. La verdadera revolución, se dice, está en sembrar la tierra, en rescatar la fe en el trabajo y en el alma del país. Reinaldo se niega a marchar con ellos. Sabe que su deber no está en los discursos, sino en el surco, en la semilla. Y aunque su decisión lo aísla, lo hace más libre que nunca. Al atardecer, Reinaldo se detiene junto a un campo recién arado. El cielo arde en tonos naranjas y violetas. Se quita el sombrero, siente el aire fresco, y sonríe. En ese instante comprende que ha sembrado algo más que caña, ha sembrado dentro de sí una forma nueva de esperanza. Ya no busca trascender al mundo, busca pertenecerle. Los años han pasado sobre Reinaldo Solar con la lentitud de las estaciones. Su rostro muestra las huellas del sol y del tiempo, pero en su mirada brilla una serenidad que antes no conocía. Ya no es el joven impetuoso que discutía sobre la redención del mundo, ni el soñador extraviado entre libros. Ahora es un hombre que ha aprendido a escuchar el lenguaje de la tierra, los silencios del viento, la paciencia de los ciclos naturales. La hacienda Los Mijaos florece como nunca. Los peones lo respetan y lo siguen con afecto sincero. Bajo su dirección, los campos se llenan de caña verde y las mulas avanzan con ritmo constante. La vieja casa familiar, antes símbolo de soledad, se ha convertido en un espacio de convivencia. Las risas de los niños de los trabajadores resuenan en los corredores, las tardes se llenan de guitarras y canto. Reinaldo observa todo con un orgullo discreto. Siente que, sin proponérselo, ha dado nueva vida al lugar que fue su condena. En medio de esa armonía, recibe una visita inesperada. Es Atilano, su antiguo amigo de juventud, aquel con quien compartió los primeros ideales en Caracas. El tiempo lo ha endurecido, su cabello está cano, su voz suena cansada, y en su mirada hay una mezcla de desencanto y nostalgia. Viene a buscarlo con una propuesta. Un grupo de intelectuales planea reorganizar un movimiento cívico que denuncie la corrupción del gobierno. Necesitan su palabra, su ejemplo moral, su nombre. Por un momento, el viejo ardor se agita en el pecho de Reinaldo. Siente la tentación de regresar a la tribuna, de luchar una vez más por la patria soñada. Atilano lo mira con ansiedad, esperando la respuesta. Pero Reinaldo, después de un largo silencio, dice con calma: he comprendido que no se puede servir a la patria si uno no ha aprendido primero a servir a la tierra. El hombre que no siembra no tiene derecho a hablar de redención. Atilano baja la mirada. Entiende que aquel campesino sereno ya no pertenece al mismo mundo. Antes de marcharse, le dice con amargura: entonces te has rendido. Reinaldo sonríe con ternura. No, hermano. Me he sembrado. Tras su partida, el silencio del campo se llena de significado. Reinaldo contempla el horizonte y siente que su espíritu, por fin, ha encontrado la unidad que buscaba. No hay contradicción entre pensamiento y acción, entre cuerpo y alma. Todo en él, la fatiga, el trabajo, la fe, el dolor, se ha fundido en una sola energía vital. Ha dejado de ser un hombre dividido. Pasan los días. La vida continúa con su ritmo tranquilo. Cierta mañana, mientras supervisa la molienda, Reinaldo siente un mareo. Los peones lo ayudan a sentarse, pero él los aparta con un gesto amable. Mira a su alrededor, el trapiche, la caña, la montaña. Todo está en orden. Sabe que ha llegado su hora. Con una paz absoluta, se recuesta bajo la sombra de un samán y cierra los ojos. No hay tragedia en su muerte, sino plenitud. Su cuerpo se vuelve parte del suelo que tanto amó. Los peones, al enterrarlo, colocan sobre su tumba un puñado de tierra fértil, símbolo de lo que sembró en vida. Desde entonces, cada año,
cuando llega el tiempo de la cosecha, los trabajadores dicen que el sol brilla con más fuerza sobre los mijaos. El patrón sigue cuidando la tierra, murmuran. Rómulo Gallego cierra la novela con un tono de trascendencia moral y espiritual. Reinaldo Solar se convierte en arquetipo del hombre nuevo, reconciliado con su destino, que entiende que la verdadera redención no está en el ruido de la ciudad ni en la gloria política, sino en la armonía entre el alma humana y la naturaleza. Su muerte no es un final, sino un renacer. El espíritu solar que da título a la obra se expande sobre la tierra venezolana como una promesa de futuro. En los últimos párrafos, Gallegos describe el amanecer sobre los campos. El cielo arde con la misma luz que acompañó el despertar del protagonista en su juventud. La hacienda respira, los hombres trabajan, y en cada hoja de caña late una chispa de eternidad. Así, el ciclo se completa, del desencanto nace la esperanza, de la duda surge la fe, y del hombre que se pierde en sí mismo nace el hombre que se entrega al mundo. Dale like, y suscríbete al canal para subir más ese contenido. Gracias.